Y además, en el país me dijeron que me iba ya mismo a Chiclayo. Claro, reportear, digamos. Me preguntaron, ¿dónde queda Chiclayo y qué tan lejos está de Lima? ¿No? León XIV puso a googlear al mundo qué era Chiclayo, ¿no? Totalmente. Claro, con el saludo inicial, además. Hola, ¿cómo están? José Ignacio Beteta en el lado B. Hoy día estoy demasiado feliz. Primero porque me han regalado mi libro de El Papa Peruano. Y segundo porque, depende de lo primero, hoy está conmigo quien lo ha escrito. Renzo Gómez Vega. Renzo, ¿cómo estás? Muchas gracias, José Ignacio, por la invitación. Muy bien aquí, muy cómodo pues para conversar de lo que se te antoje. De lo que se me antoje. Interesante proposición. Bueno, lo primero que se me antoja es preguntarte por ti. Digamos, ¿no? Cuéntanos un poquito quién eres, a qué te dedicas en este momento, qué estás haciendo. Sí, bueno, a ver, yo soy periodista por encima de todo. Escribo libros también, pero me defino como un periodista. Y bueno, soy actual corresponsal del diario El País de España aquí en Perú. Y bueno, mi vida periodística ha pasado por varios lugares, he escrito sobre diversos temas, he ido desde escribir sobre deportes a escribir sobre cultura, luego sobre salud, luego policiales, después política. Entonces, de toda esa vorágine, pues un poco yo plasmo mis escritos, de todas esas, de todo ese conocimiento, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hace un par de meses Planeta se contactó conmigo al minuto de que Robert Prevost se convirtió en León XIV. ¿Tú ya habías tenido experiencia con Planeta escribiendo cosas? Sí, pero no como autor, uh-huh, ¿no? Más como editor, uh-huh, ¿no? Pero Víctor Ruiz Velasco, que fue mi editor en mi primer libro hace 7 años, que se llamó Benditos, uh-huh, que contó otro milagro, que ese fue volver a los mundiales luego de 36 años. Yo escribí una gran crónica sobre eso junto a Quique Laos. Pues él es editor de Planeta desde hace buen tiempo y a él le saltó mi nombre. O sea, ni bien León XIV salió por el balcón, pues él me escribió y me dijo, ¿ya tienes el libro? Lo necesito en un mes. ¿Por qué crees que pensó en ti? Porque es un tema muy importante para el Perú, para ti, para el contexto internacional, tener en la vida ya conocimiento y entrar en el tema del Papa, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo ha llegado a ti? Es algo importante también, ¿no? Sí, bueno, todavía no le he preguntado, quizás tengo un poco de rubor, no sé. Pero, a ver, Víctor necesitaba un libro para ayer. Uh-huh. Y él me buscó a pesar de que sabe que yo intento no escribir para ayer. A ver, por el trabajo sí, pero después otro tipo de textos yo intento pues darle mucho más tiempo, poder dibujar más un párrafo, redondearlo, etcétera, etcétera, uh-huh, ¿no? Pero creo que el trabajo que hicimos con Benditos, con Quique Laos, nosotros hicimos más de 100 entrevistas en 3 meses y medio para ese libro. Uh-huh. Y entonces yo creo que Víctor debe haber pensado, bueno, yo quiero que este libro llegue a la Feria Internacional del Libro de Lima, claro, que es en 2 meses. Entonces, bueno, Renzo va a ser un kamikaze y va a hacer muchas entrevistas. Claro. Y sí, ahí hubo toda una negociación, porque yo me fui un par de semanas para el norte, uh-huh, estuve pues en Chulucanas, a donde llegó Robert Prevost a mediados de los 80, me fui para Lambayeque, para varias ciudades, y después también, como no, en Trujillo, donde viví 11 años. Entonces, cuando me di cuenta, yo tenía 170 audios de entrevistas. 170 audios. ¿Cómo proceso todo eso? ¿Cómo después le doy forma? ¿No? Entonces, fue un trabajo muy, muy, muy arduo, con mucha presión, que seguramente pudo estar mejor, no me deja satisfecho del todo, creo que siempre tiene que haber eso, pero en el tiempo que tuve, pues yo me amanecí todo lo humanamente posible para entregar
el mejor libro en ese tiempo, en ese lapso, ¿no? Si tuvieras que resumir, esa es la típica pregunta problemática, ¿no? Resumir en 3, 4 ideas que se te vengan a la cabeza así espontáneamente, lo que más te llama la atención de lo que has encontrado de Prevost, el actual Papa, ¿qué cosa sería? Práctico. Una persona muy práctica para resolver problemas cotidianos, inimaginables. Por ejemplo, a ver, voy a contar un par de pasajes del libro, ¿no? ¿Tú te imaginarías a un cura, a un hombre de iglesia que no usaba chofer, que manejaba pues toda la costa, toda la sierra, y que él mismo cambiaba la llanta, cambiaba las bujías, ensuciaba las manos con la misma mano que daba la hostia, y que en Pampas Galeras, que es el refugio de las vicuñas, alguna vez nevaba, él manejaba una combi y llevaba a muchos seminaristas agustinos a la ordenación de 3 hermanos como sacerdotes, y entonces el parabrisas se empañó de nieve. No podían seguir el camino, no tenían vinagre, no había alcohol, no había ninguna solución para limpiar el parabrisas. Y Prevost les dijo algo a los seminaristas que los dejó así helados. Alguien tiene que orinar sobre el parabrisas. Qué bueno. ¿Tú te imaginas? Esa es una solución de un rutero, de un chofer de largas distancias. Totalmente. Bueno, él tenía un amplio conocimiento de la realidad y un amplio conocimiento del Perú. Entonces, él les decía a sus seminaristas, si quieren ser unos verdaderos misioneros, tienen que llegar a todos lados, a los lugares más recónditos, a los más alejados. Y mínimamente tienen que saber manejar y ser sus propios mecánicos, ¿no? Entonces, él les enseñó a manejar a muchísimos seminaristas que ahora son curas, por ejemplo. Bueno, eso es un dato que te suelto. Práctico. ¿Qué otra característica le ves a Prevost? Bueno, conciliador. Yo creo que si al final se le dio el voto de confianza en el cónclave, es principalmente porque vieron en él un conciliador, lo que hizo en la diócesis de Chiclayo, ¿no? Digamos, a ver, la diócesis de Chiclayo venía de una larga tradición de obispos del Opus Dei, y cuando llega Prevost a finales del 2014, pues digamos, con el aval de Francisco, se pensaba pues que él iba a romper con las tradiciones, o que iba a ser un borrón y cuenta nueva, y él no, él digamos, él construyó sobre lo que ya existía, ¿no? Él no tuvo que destruir nada, o como los políticos pues que le ponen a un puente el color de su partido. No, él construyó sobre lo que ya había. Y eso dejó una muy buena sensación en el lado conservador de la iglesia, que por todo lo que he podido recoger, pues evitaba un Francisco, ¿no? Y bueno, el Papa León pues tiene muchas virtudes, ¿no? Ciertamente se le cuestiona, o en todo caso se le mira un poco con recelo, con sorpresa, porque él no tiene una gran obra intelectual, ¿no? Por ejemplo, cuando cuando Bergoglio se convirtió en Francisco, pues ya tenía 12 libros publicados. Ratzinger, ni qué decir. Más de 100 libros, ¿no? Sí. Un intelectual consumado, notable, reputado. Pues en el caso de Prevost, su única obra fue una tesis de doctorado. ¿De matemáticas? Sobre San Agustín de Hipona. Interesante. Que escribió a mediados de los 80, cuando tenía 30 años. Luego no publicó ningún libro. Ciertamente ha escrito prólogos para libros. En la diócesis de Chiclayo escribía la editorial, pero no una obra, ¿no? Entonces, pues hay mucha expectativa
sobre su primera encíclica, ¿no? Porque va a publicar su primera encíclica antes que haber publicado un libro, ¿no? Interesante. A mí me parece importante lo que dices. Has dicho varias cosas que tienen subtexto, digamos, ¿no? La primera es que efectivamente yo percibo lo mismo. Muchos en la iglesia, estábamos además, porque yo soy católico también, me considero católico, intento serlo, estábamos un poco ya ofuscados por esta polarización, ¿no? O sea, yo creo que Francisco hasta cierto punto exacerbó esta parte. O sea, lo que siempre se genera en la política lamentablemente se traslada un poco a la iglesia. Progresistas conservadores, izquierdas derechas, ideologías de ese tipo, ¿no? Y Prevost ha quitado eso del mapa. O sea, ni siquiera lo ha posicionado, ¿te has dado cuenta? Se ha ido por otro lado, por el lado más misionero, por el lado más carismático, más práctico. Y eso es una cosa muy interesante. Y el otro tienes razón, o sea, es este Prevost, como yo lo veo también, además americano, ojo, claro, es el Papa peruano con DNI, peruano de corazón, pero si tú ves la iglesia norteamericana, es un cura, un obispo que tiene ese estilo que tú mencionas, que es práctico. Sí. Curiosamente en Estados Unidos, pues varios arzobispos, ¿no? Pero ahorita recuerdo el de Nueva York, no lo conocía, no sabía quién era ese estadounidense que representaba al Perú en el cónclave, ¿no? Y lo ha dicho, además lo ha dicho con honestidad, con sinceridad. Entonces ha sido inesperado en muchos sentidos. No ha sido inesperado para la prensa especializada, para quienes siguen el día a día de la Santa Sede, pero sí para la prensa generalista, ¿no? E incluso para varios hombres de iglesia, ¿no? Tú llegaste a estar, calculo, bueno, tan encargado del libro justo cuando se nombra al Papa, se le proclama Papa, pero antes de eso estuviste pendiente del cónclave y te metiste un poco en eso. Gracias por la pregunta. Pero no, claro que no. A ver, yo sabía, evidentemente, porque es un acontecimiento mundial, ¿cómo no? Claro. Pero no era un gran seguidor del día a día del cónclave. Y como cuento en el libro, pues me agarró por sorpresa la noticia. Yo sabía quién era Robert Prevost, pero no me imaginaba que sería el Papa. Y el primer encargo que yo recibo, me escribe desde Ciudad de México el subdirector del país, Javier Lafuente, y me pide una nota en menos de una hora sobre la relación de Prevost y el Perú. Y el encargo, a ver, a un corresponsal lo que se le pide es estar alerta, conocer ampliamente tu país y saber explicarlo. Claro. Y esa noticia, pues me agarró desprevenido como pocas veces, ¿no? Encima, este pedido a la par de Planeta de que escriba un libro. Y además, en el país me dijeron que me iba ya mismo a Chiclayo. Claro, a reportear, digamos. Me preguntaron, ¿dónde queda Chiclayo y qué tan lejos está de Lima? ¿No? León XIV puso a googlear al mundo qué era Chiclayo, ¿no? Totalmente, claro, con el saludo inicial, además. Rompiendo los protocolos, como no, y con esta decisión política de hablar en español y no en inglés. Totalmente, que a mucho conservador norteamericano le costó bastante aceptar, ¿no? Sí. Sí, ahora, volviendo al Papa en cuanto a las virtudes que mencionabas, plasmadas en anécdotas, en tus audios, de las entrevistas que has tenido, ¿qué anécdotas como la de la camioneta y la Uria, ¿no? Sí. ¿Qué otras anécdotas tienes de este Papa que te hayan llamado la atención? A ver, más que una anécdota, que es algo que ya he compartido un poco, es que Robert Prevost no debería apellidarse así. Ya. Debería apellidarse Rigitano. ¿Familia italiana? Sí, lo que pasa es que su abuelo paterno se cambió de identidad. ¿Ya? Su abuelo paterno es Salvatore Rigitano, siciliano, italiano, políglota, era profesor de idiomas y era una gran personalidad en Estados Unidos a inicios del siglo XX, pero sucedió un escándalo. Y para huir de ese escándalo, él cambió de identidad. Entonces adoptó
asumió el apellido de su suegra, una francesa, una maestra pastelera, que es Prevost, y se cambió de nombre también. De Salvatore Rigitano pasó a ser John Prevost. Y eso cambió el curso de la vida del ahora Papa. Literalmente. Qué interesante. Y una pregunta más sobre este mismo Papa. Cuando estabas tú averiguando en Chiclayo, en Trujillo, sobre su vida, él en algún momento mencionaba, digamos, sus raíces familiares. ¿Vinieron familia de él al Perú? O sea, ¿tuvo ese intercambio o como que se separó de Estados Unidos y su vida aquí en el Perú ya como que tomó distancia de No. ¿Viajaba seguido? Bueno, a ver, lo visitaba su padre en los años 90 cuando él estuvo en Trujillo. Él tenía según me han contado, tenía una bandera de los Estados Unidos en su cuarto, porque además su hermano ha sido militar, su padre ha sido militar, ¿no? Entonces, no, y él se refiere a Estados Unidos como su tierra, claro, ¿no? Desde luego. Y claro, el libro, uno puede interpretarlo como que yo estoy exacerbando el chauvinismo, pero en realidad lo que yo intento es marcar cómo él reforzó su peruanidad 21 años, durante 21 años, ¿no? En un inicio se pensó que él había vivido 40 años, pero bueno, son 21 años en distintas etapas, y fue aquí donde terminó forjándose como misionero, y fue aquí además donde fue párroco por única vez de la iglesia Nuestra Señora de Monserrate en Trujillo. Después él no volvió a ser párroco. Después, bueno, fue prior general de los agustinos, dio la vuelta al mundo durante 12 años, pero fue párroco una sola vez, ¿no? ¿Qué lugares del Perú ha tocado el Papa con su vida, digamos, donde ha vivido un tiempo, donde ha estado consistentemente? Bueno, Chulucanas, que vivió un par de años, digamos, él llegó por invitación de un cura agustino, McNabb, porque en ese momento Chulucanas, que era un lugar muy pobre, era una prelatura. Entonces necesitaban manos, y Robert Prevost es canonista, ¿no? Se graduó en Derecho Canónico, necesitaba alguien de ese perfil para poder ordenar la prelatura. Luego regresa a Estados Unidos y después recibe nuevamente el llamado hacia Trujillo, que es donde ha vivido más tiempo. En realidad ha vivido 11 años en Trujillo. Y ahí en Trujillo fue un poco de todo. Fue formador en la Casa de los Agustinos. De hecho, ayudó a construir 2 casas de formación, ayudó a construir una iglesia, fue director de estudios del seminario, fue vicario judicial. Él veía pues las nulidades matrimoniales de los trujillanos, fue muchas cosas. Y después regresa a los Estados Unidos, cuando tiene este periodo que es prior general de los agustinos durante 12 años, y después vuelve al Perú, ¿no? Por el llamado de Francisco, y está aquí pues bueno, en realidad muchísimo tiempo, unos 8 años más o menos, ¿no? Entonces Es Chiclayo. sí, pero después él se ha movido en todos lados, ¿no? O sea, él también ha ido para la selva, a Lima venía muchas veces. En la selva creo que pasó algunas temporadas, pero por meses me parece, ¿no? Tengo entendido que... Bueno, no sé si por meses, pero bueno, ha estado por allá. Y en la época de la pandemia, ¿no? Que lo nombran administrador del Callao, siendo él obispo de Chiclayo. Entonces, él estaba a cargo de 2 lugares separados por muchos kilómetros de distancia, y él iba y venía manejando su camioneta, ¿no? Interesante. Sí. Interesante. Y ahora, además de los lugares por los que ha pasado el Perú, ¿con qué personas te has entrevistado o quiénes te ha llamado la atención de las personas que lo han visto, con los que se ha contactado? ¿Quiénes estaban a su alrededor? Bueno, a ver, yo he podido conversar con monaguillos de Robert Prevost, que ahora tiene más de 50 años, desde luego. Claro. He podido conversar con muchos curas. Los monaguillos son los que ayudan en la misa, acólitos monaguillos que le pasan el cáliz al padre, le limpian el esto y pasan el agüita, ¿no? Claro.
podido conversar pues con muchos feligreses que han estado cerca de él. Pero además también me ha permitido hasta reencontrarme con amigos, ¿sabes? Por ejemplo, en Piura yo me reencontré con el pintor Mario Navarro, que vivió aquí mucho tiempo en Lima. Él se dedicaba a pintar a personajes de la calle y en polos, los pintaba en polos y les regalaba el polo, ¿no? Se hizo muy, muy conocido por el centro de Lima, donde él tenía su estudio. Y bueno, él es piurano, él vive por allá. Y entonces el primer lugar al que yo llego en toda esta ruta, que después se ha convertido en una ruta turística, fue su casa, ¿no? Él me recibió en Piura. Y su padre, tomando un desayuno, pues me da un amuleto, ¿no? O sea, me da una oración del justo juez que me dice que me va a proteger a lo largo de todo el camino, que le ha pasado, que le ha dado esa oración a amigos, y que cuando los van a asaltar, leen esa oración y milagrosamente se hacen invisibles. Y me lo regaló con mucho cariño, ¿no? Entonces, yo la tuve durante todo el viaje, la tengo en mi billetera. Entonces, y después con Mario Navarro me fui a Chulucanas porque yo quería conocer a la única hijada del Papa, que además lleva el nombre de su mamá, que se llama Mildred Camacho. Ya para ese momento, la prensa extranjera la había visitado en masa, ya estaba cansada de dar entrevistas, y bueno, yo fui a su casa una tarde-noche con Mario, y Mario le pintó el retrato de León XIV en un morral y se lo regaló, y me dijo: de toda la gente que me ha visitado desde hace 10 días, tú eres el primero que me da un regalo. Entonces fue una bonita velada. Ella sacó todas las fotos que tenía y decía, ¿no? Bueno, ahora todos tienen fotos con mi padrino, pero yo soy la única que tiene fotos de él como civil, como invitado, ¿no? Sin la túnica, ¿no? Y bueno, ahí uno veía entre todas esas fotos algunas muecas, o sea, muecas que le hace un adulto a un niño, que se las hacía prevoz, ¿no? Que después, claro, uno ya lo ve como papa, y cuando cuando recibe a los presidentes del mundo, pues lo ve muy serio, quizás, bueno, cordial, y cuando posa para las fotos, serio, pero ahí lo ves haciendo muecas, ¿no? Y entonces era otra faceta muy, muy simpática. ¿Tú cómo ves el potencial? Voy a ponerme muy práctico como prevost, porque definitivamente la idea de que el Papa sea peruano, porque lo es de alguna forma, tiene un potencial enorme para nosotros como país, en varios niveles, creo yo. ¿Tú qué has pensado sobre eso? Sí, bueno, a ver, Francisco nunca regresó a Argentina, y entonces algunas personas se preguntan si es que León XIV regresará al Perú, ¿no? Ahora, yo creo que le ha dado varios signos de que el Perú está muy presente, ¿no? Sí. En él. Pero claro, seguramente estará en un dilema en no exhibir esos favoritismos, quizás. Entonces, si bien se le espera muy pronto, de repente eso puede tardar, ¿no? Y respecto a lo otro, pues yo creo que es una oportunidad para la costa norte del Perú, que no es tan mirada como otras regiones que están para el sur, ¿no? Como el Cusco, como Arequipa, ¿no? Además, estamos hablando de un sector del país donde hay todavía mucha pobreza, muchos asuntos por arreglar, con gente muy cercana, muy cariñosa, con una cultura milenaria riquísima, y que ve pues la elección del Papa como una oportunidad de recibir más visitantes, ¿no? Cuando yo fui para Chiclayo, pues
conversando con la gente, varios decían, no estamos preparados. La ciudad no está preparada para recibir a tantos turistas. Nos falta una mayor oferta hotelera, nos falta pavimentar nuestras calles, hay muchos huecos, pareciera que hubiera caído un meteorito, gestionar mejor la basura, la contaminación, etcétera, 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 ¿no? Claro. Entonces, las autoridades tienen que ver eso, ¿no? Pero no como una moda, ¿no? Sino realmente como un cambio estructural que debe mantenerse, ¿no? Porque seguramente hay muchos anuncios, ¿no? Pero que no sean simplemente un cascarón, ¿no? Sí, tú sabes que yo lo he visto. Lo he visto porque estuve en Chiclayo la semana antepasada y estuve en Pimentel, ¿no es cierto? En familia, como te contaba. Y me pasé por Chiclayo a propósito. O sea, dije, voy a ver qué es lo que dicen que es la Ruta del Papa. Y en la Plaza de Armas hay uno de estos grandes como kioscos con una luna para que te tomes una foto. O sea, nada más que eso. Luego entras a la catedral y hay una mesita con un libro de recuerdos y saludos que seguramente le mandarán al Papa. Tú puedes firmarlo con una foto del Papa encuadrada y se acabó. Los dos restaurantes que estaban al costado, visto, de la catedral. Sí. Que dicen que lo separa un cine abandonado. Un cine antiquísimo, muy antiguo, chiclayano, sí, famoso. Sí. El cine Caribe, el cine algo así era en Brasil. Sí. ¿No? Y estos dos restaurantes que son divertidos porque uno dice con un cartel lindo, grandote, aquí comió el Papa, la comida aquí con fe, ¿no es cierto? Tu comida te bendice. Y acá desayunó. Entonces, para repartirse claro, ¿no? La fama, dicen, acá dicen, no, acá almorzaba. Pero tú sabes que, bueno, a ver, a no sé a cuántos metros, pero a muy poquitos metros está el obispado. Al costado, claro. Al costado prácticamente, ¿no? Sí, sí. Y yo he podido conversar con la cocinera. Me dijo, seguramente habrá ido alguna vez, pero acá desayunó siempre, almorzó siempre y quizás habrá cenado alguna vez por allá, pero no era lo que cuenta. Exacto. Entonces, claro, cuando ocurre un acontecimiento se tejen leyendas. Exacto. Y cada quien lo aprovecha a su manera, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es parte del folclore también. Claro, pero como tú bien dices, y estoy totalmente de acuerdo, y no es un tema banal, ligero. Chiclayo realmente no está preparada como ciudad. Te diría que Trujillo un poquito más. Tiene más infraestructura turística, tiene un poco más de orden, tiene un poco las cosas más claras a nivel de desarrollo urbano. Pero Chiclayo no, y el turismo religioso es muy potente. Sí, claro. Es muy potente. Tú miras ciudades como Fátima, Medjugorje, Lourdes, la ciudad, la peregrinación de Santiago en España, o hay lugares icónicos en donde la gente va y el turista religioso no es tan picky, tan caprichoso como el turista normal. Porque como va por algo espiritual, le gusta esa especie de vivencia del lugar, la casita. Ese misticismo. Es místico. Claro. Pero tienes igual que albergarlo, tienes que darle infraestructura. Sí. ¿No? Es un tema que va a tener que desarrollarse. Todavía, lamentablemente, creo yo, es un poquito cascarón, pero ojalá que rápidamente las autoridades y la gente en estas ciudades... Porque, a ver, yo estoy gratamente sorprendido, ¿no? Cuando estuve allá por Chiclayo, al día siguiente, ¿no?, de que el Papa fue elegido, el fervor de la gente, cómo llenó su plaza principal, wow, de esquina a esquina, y cómo después a la semana siguiente, que era la misa de entronización que da inicio al papado, pues hicieron una vigilia que empezó a las 6 de la tarde y acabó a las 5:30 de la madrugada. 12 horas. Donde hubo espectáculos, danzas típicas, de todo tipo, ¿no? Fue realmente una madrugada inacabable, y difícil también, porque bueno, hay que estar de pie y atento a las 3 de la mañana a una misa. Claro. ¿Vas a seguir investigando, estudiando el Papa? Sí, cómo no, desde luego. Además porque cuántas cosas van a suceder en este papado, porque además hay mucha gente con la que yo he conversado, que todavía no he contado su historia,
¿no? Entonces, sí, yo tengo esa cuenta pendiente con ellos también y quiero saldarla en una futura publicación. Es un segundo capítulo o un segundo libro muy probablemente. Sí, sí, desde luego, cómo no, desde luego. De acuerdo. Ahora hablando un poco de ti, este programa está dirigido a mucha gente joven y tú nos has contado de manera un poco indirecta por tu vida, por tu labor periodística. Sí. Cuéntanos un poco eso, ¿cómo decidiste ser periodista? ¿Por qué te Sí. dedicas al periodismo? Sí, a ver. Lo que pasa es que antes que el periodismo, yo creo que primero fue la música. Ya. La música cuenta historias, ¿no? Yo estoy muy influenciado, vengo de una familia muy musical. Mi padre, desde muy temprano los domingos, ponía salsa, música criolla, rock, ¿no? Y además él ha sido cantante de rock, después ahora es cantante de música criolla. Mi hermano canta tangos. ¿En serio? Sí. Mis primos tuvieron una orquesta, mi tío grabó un disco de rock también, en fin, por todos lados tengo esa influencia y eso después siento yo que intento trasladarlo con las palabras. Uh-huh. ¿No? Que tengan una musicalidad, que tengan un ritmo, Uh-huh. Que tengan armonía, ¿no? Que nada desafine, ¿no? Pero a veces por el quehacer periodístico, pues uno tiene que desafinar, porque a veces hay muy poco tiempo Claro. para redondear los párrafos. Entonces, yo desde muy pequeño contaba historias en el colegio, ¿sabes? Y la gente se reunía alrededor mío. Eran historias que en ese momento yo me inventaba y que duraban todo el recreo. Duraban los 40 minutos que puede durar el recreo o media hora que dura el recreo. Y ya después yo lo tuve muy claro cuando fui creciendo, ¿no? Yo tengo un hemisferio más desarrollado que el otro. Yo soy malísimo con los números, ¿no? Podía decir que me hacían bullying porque podía sacar un negativo o un 0,0. Pero el otro lado no. Entonces, yo tuve muy claro mi camino, pero yo tenía muy claro mi camino que no iba a ser ingeniero. Claro. Y bueno, siempre me gustó leer en papel, ¿no? Mi padre compraba 5 periódicos, mi mano manchada de tinta. Creo que eso me ha quitado un poco las huellas dactilares y por eso tengo tantos problemas a veces. Y entonces eso marcó mi camino. O sea, casi no tuve ningún dilema para elegir mi profesión. Y después yo quería empezar románticamente cubriendo policiales, ¿no? Yo quería indagar en asesinatos, en crímenes, qué sé yo, pero no es tan fácil conseguir prácticas en eso. Uh-huh. Entonces empecé en prensa empecé en un diario deportivo, pero antes, curiosamente, a la hora de escribir este libro, me di cuenta que yo había tenido a lo largo de mi vida alguna relación con la iglesia, a pesar que yo dejé de ser católico hace mucho. Uh-huh. Por ejemplo, yo a los 18 años entré como practicante de una revista del Instituto de Estudios Social Cristianos, ¿no? Ahí conocí que era la doctrina social de la iglesia, conocí que era las encíclicas, la Rerum Novarum, claro, etcétera, etcétera. Yo tenía 18 años. Estuve ahí buen tiempo. Y después, bueno, ya empecé en periódicos deportivos. Y claro, era lo que yo había consumido siempre, mucho fútbol, mucho deporte. Entonces, claro, se me hacía muy sencillo. Y en algún momento también yo temía que se me encasillara como un periodista deportivo, ¿no? Yo siempre decía, soy un periodista secas, que puedo escribir de cualquier tema si es que me meto a fondo de lleno, ¿no? Ajá. Entonces sí, por ahí un poco ha sido, pero siento yo
a diferencia de otros colegas, que tengo una gran influencia musical, ¿no? En tu forma de escribir, para empezar, como has mencionado. Sí, ¿no? Y a la hora de escribir, si es una nota corta, escucho un tipo de música; si es algo más extenso, escucho otro tipo de música, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Tú crees que los jóvenes hoy día, o cómo ves el mercado, la oferta educativa para los jóvenes? ¿Qué piensas del periodismo para los más jóvenes hoy día? Dificilísimo. Siempre ha sido difícil y cada vez es más difícil. A ver, lo que pasa es que yo he visto morir periódicos, he visto morir revistas, y yo siento que en esta transición hacia las redes sociales, hacia el internet, hacia las nuevas tecnologías, pues ha habido mucha confusión de parte de los dueños de los medios, ¿no? Que han visto el internet simplemente como un lugar para trasladar las notas del impreso, ¿no? Digamos, no han explotado las nuevas tecnologías realmente como deberían, ¿no? Es como simplemente han trasladado lo que era el kiosco, que es colgar tu periódico allí, subir tu nota allí, ¿no? Y siento también que, al menos en el periodismo, yo creo que los reporteros están en vías de extinción. Digamos, en prensa escrita, pues había quienes no querían ser reporteros, querían ser editores, porque bueno, tenían una vida más tranquila. En la televisión mucha gente quería llegar a ser conductor y no ser reportero, pero creo que lo que no ha visto mucha gente es que el alma del periodismo es ensuciarse los zapatos, estar en la calle, conversar con la gente. Y si los periodistas fueran, es decir, los reporteros estuvieran mejor pagados, creo que tendríamos mucho mejor periodismo, ¿no? Entonces, como la base de donde se construye el periodismo, es el reportero del campo, ¿no? Claro, y hay periodistas legendarios, pues, que no han dejado nunca de ser reporteros, ¿no? De acuerdo. Y yo creo que yo hablaría de eso, ¿no? Que está difícil, sí, porque ahora esta palabrita hay que reinventarse, ¿no? Pero sobre todo, sea el formato que sea, yo creo que siempre tiene que estar respaldado por la curiosidad de investigar, ¿no? Por no simplemente apoyarte en tu carisma, en tu locuacidad para soltar palabras, sino que tiene que haber un trabajo detrás. Estudiar. Desde luego, hay gente que le va muy bien simplemente con su carisma, ¿no? Es un don, pero creo que si quieres trascender, quieres que tu contenido en 10 años siga teniendo valor, pues tiene que haber una investigación detrás siempre, ¿no? Kele, te voy a hacer 2 preguntas más porque me encantaría quedarme conversando horas, pero se nos va el tiempo. Sí. Hay 2 preguntas que me parecen importantes. La primera es, tú lo has mencionado de una forma, están estos medios tradicionales, ¿no? Que han tenido televisión, impreso, y ahora está todo este mundo de las redes sociales. ¿Qué les criticas o qué les cuestionas? ¿O cuáles son las debilidades, si quieres ponerlo más en neutral, de estos medios más tradicionales, duros? Sí, bueno, yo creo que va un poco en sintonía a lo que dije hace un rato. Uno visita las redacciones ahora y encuentra a muchos jóvenes volteando notas, ¿no? Digamos, muy atentos a alguna noticia, y a simplemente cambiar un parrafito, dar la vuelta y ya. Entonces, nadie está produciendo, nadie está creando. Curiosamente, en esta época de creadores de contenidos, al menos en el periodismo, cada vez se crea menos y cada vez se voltea más. Interesante, muy interesante. Es que eso que acabas de decir, con el tema del trabajo en campo, del reportaje, esos 2 elementos, como tú bien dices, pueden ser más
hasta cierto punto intangibles, un poco más aparentemente lentos, pero son el sustento de la credibilidad y de que algo sea original. Sí, y lo que pasa es que, y bueno, a ver, sigamos un poco más a fondo. En realidad, en la base del periodismo es la investigación, pero hablamos de unidades de investigación, que eso es mucho más profundo todavía, ¿no? Entonces, los medios están quedando sin unidades de investigación porque no ven rentable, pues, pagarle a un grupo de personas que en un mes no producen nada. Claro. Pero no sabes todo lo que están haciendo. Entonces, sí, falta que se apueste por esos trabajos de largo plazo. Es una mirada muy cortoplacista, ¿no? De acuerdo. Ahora, para un joven que te está viendo, que te está escuchando, después de todo este diagnóstico muy, muy realista, digamos, sí, pero te va a ser fácil, te lo aseguro. ¿Qué es lo bonito de ser periodista? ¿Qué es lo hermoso de ser periodista? La parte aventurera. Ir a lugares, conocer gente que solo te lo permite el periodismo. Vivir otras realidades, a pesar de que, claro, el periodista siempre está de pasada, ¿no? A menos que haga un trabajo mucho más en profundidad, pero en general siempre estamos de pasada. Pero de otra manera no llegaríamos. O sea, no sé, alguna vez estuve en Yurúa, en la selva, en la frontera con Brasil, a un lugar muy alejado, donde en la época en la que yo la visité, pues la gente solo recibe provisiones en avioneta. La gente espera que llegue una avioneta una vez por semana, llevando comida, no sé, combustible, etcétera, etcétera, ¿no? No sé, he conocido a mis ídolos musicales, he conocido a Eddie Palmieri, a Omar Portuondo, he conversado con Rubén Blades, gracias al periodismo. Puedo decir que conozco el Perú, he conocido todas las regiones gracias al periodismo. Incluso he vencido mis miedos. He aprendido a manejar bicicleta a los 25 años gracias al periodismo, porque alguna vez a un editor se le ocurrió hacer una nota sobre gente adulta que no sabe manejar bicicleta. ¿Eras tú? No, claro, yo era el más joven, pero Claro, conté la historia de un anciano de 70 y tantos años que su nieto le enseñaba a manejar bicicleta, a una pareja de novios que se arrochaban, en fin, ya, desde esas cosas tan mínimas, como también ayudar a gente, ¿no? Que esa labor social del periodismo, que a veces uno no es muy consciente, en el que tú coges una denuncia, haces un reportaje, investigas, y después eso tiene un impacto. Hasta, no sé, alguna vez cubrí un partido de fútbol de adultos mayores, más de 80 años, que se juntaban 2 veces a la semana a pelotear en una cancha del Callao, que se sentían vivos por hacer deporte, por estar entre amigos, ¿no? Y yo recuerdo que publiqué esa historia y entre todos me enviaron una carta con las firmas de todos, esos pequeños regalos, ¿no? Pero diría que principalmente para redondear la parte aventurera, que es estar, conocer, y después esto de que es una parte también muy, digamos, una parte más de escritorio, pero que a mí me encanta, que es la parte de archivo, ¿no? Que es revisar documentos, ir a las bibliotecas, evidentemente también leer y ver todo lo que hay en internet, ¿no? Y ya después de eso, ir a conversar con alguien, tratar de descubrirlo. La parte creativa, digamos. Y después ya contarlo, ¿no? Lindo, o sea, has dicho muchas más cosas que simplemente la aventura. Porque la aventura lo has hecho como un redondeo, pero en verdad esto de ayudar a las personas, de conocer, de vencer miedos, o sea, es súper valiosa tu experiencia, Renzo, y gracias por contárnoslo hoy día. Sigue adelante con el Papa peruano. Acá tenemos el libro. Bueno, ¿dónde encuentras el libro del Papa peruano? Bueno, está en todo el Perú, en librerías, ¿cómo no?
Estuvo en la Feria del Libro de Lima, ¿no? Ujú. Que acaba hoy, pero bueno, ahora ya está en varias partes. Y bueno, esperemos que el libro siga, que llegue a más manos y que, bueno, descubran un personaje, digamos, que roza lo divino, pero que sobre todo es muy humano, ¿no? Ujú. Qué bueno, muchas gracias por estar en el programa, de verdad. Muchas gracias a todos también por estar con nosotros. Nos vemos en un siguiente episodio de El Lado B. Cuídense.